Hola, bienvenidos a mi primer video. Mi nombre es Josué Adonai Rivera Rodríguez. Estoy estudiando la carrera de Gerencia en Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, Campus Ciguatepeque, donde estoy cursando la clase de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. Y en este video les hablaré un poco sobre el tema del vitalismo, el problema de la vida. Muchos de ustedes se preguntarán qué es el vitalismo. Pues el vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisioquímicas generales. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son cosas inanimadas? Pues las cosas inanimadas significa que el objeto no está en movimiento o está cambiando, o si está cambiando o en movimiento no está siendo registrado dicho cambio. Por ejemplo, las cosas inanimadas son aquellas que no poseen vida, como ser un alambre, un anillo, un cordón. En sí, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o un espíritu que los distingue de las demás cosas. La filosofía o doctrina del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores irracionales como reacción a los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Cabe recalcar que existen dos grandes líneas del vitalismo. Una es la filosofía y otra es la ciencia. El vitalismo en la filosofía se originó a finales del siglo XIX y surgió como una clara respuesta del racionalismo de autores como Kant y Descartes, en cuyos pensamientos se daban especialmente importancia a la razón humana. Estos dos pensadores se enfocaban más en la razón que teníamos nosotros como seres humanos. En la ciencia, el vitalismo se originó en el siglo XVIII como una separación entre lo vivo y lo inerte. Cuando hablamos de Wilhelm Dilthey, fue un filósofo alemán, nació en 1833 y falleció en 1911. Sus estudios están en la base de la hermenéutica, filosofía posterior y quedaron reflejados con obras como Introducción a las ciencias del espíritu y Origen de la hermenéutica. Para Dilthey, las ciencias humanas deben tender a comprender los fenómenos objetos de su estudio, lo cual significa que deben partir siempre de la realidad histórica en que tienen lugar. Para Dilthey, prácticamente era la realidad empírica, porque tomaban lo que pasó anteriormente y a partir de lo que haya pasado sacaba sus propias conclusiones. Henry Bergson nació el 18 de octubre de 1839 y murió el 4 de enero de 1941. Este filósofo pensaba que la vida es impulso vital, universal, que lucha contra la materia, porque aquel quiere un proceso y ésta lo retarda. Para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es el de la realidad, pero principalmente el de la vida. Por último, les hablaré de Nietzsche. Ese es uno de los precursores más importantes del vitalismo. Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 25 de agosto de 1900. Fue un poeta, músico, filósofo alemán del siglo XIX. Es considerado como uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la filosofía como en la cultura occidental. Para este filósofo alemán, la vida tiene un sentido biológico y cultural, es decir, la vida es un impulso natural y es vivencia. En su tercera etapa filosófica, después de objetar la marca tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especulación de la vida y sus teorías sobre la voluntad del poder y el superhombre. La actividad crítica de Nietzsche se puede resumir en 3 puntos: crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a la ciencia positiva. Existen unas características generales del vitalismo. Algunas de ellas existen muchas otras, pero las más importantes son las que les voy a detallar en este momento. Una de ellas es: la realidad está en constante evolución. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la realidad es una construcción social, ya que cada día está evolucionando. La libertad es la esencia del hombre,
pues se dice que desde que nacemos somos libres. Abandona el concepto tradicional de la razón. Para ir finalizando, les voy a hablar en un concepto final de qué es el vitalismo. Es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tiene uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. Muchas gracias.